Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 5.22 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, un poste de 4 metros es sostenido en sus extremos por dos cazadores que transportan en él un venado de 800 newtons, que cuelga en un punto localizado a 1.5 metros del extremo izquierdo. Pregunta, ¿qué fuerza ascendente necesita ejercer cada cazador? Ok, entonces vamos a dibujar primero que nada la situación que nos están planteando aquí. Entonces nos dicen que tenemos un poste así de 4 metros que está siendo sostenido por dos cazadores. Aquí simplemente, bueno, voy a dibujarlo, no sé cómo dibujarlo, así. Y acá tenemos al otro cazador. Tienen brazos bastante largos. Bueno, entonces ahí van los dos cazadores y dice que tienen un venadito que cazaron y que está localizado a 1.5 metros del extremo izquierdo. Pues este sería el extremo izquierdo. Y vamos a... Aquí simplemente voy a dibujar una cajita que simboliza al venado. Y dice que este peso es de 800 newtons. Entonces aquí se está ejerciendo una fuerza de 800 newtons. Entonces recordar, todo esto mide 4 metros y del extremo izquierdo hacia donde está el venado es 1.5 metros. ¿Ok? Entonces me pregunta, ¿qué fuerza ascendente necesita ejercer cada cazador? Muy bien. Entonces, este ejercicio se parece un poco a los que ya hemos realizado anteriormente, en donde teníamos por lo regular una tabla de madera o teníamos una regla y que estaba equilibrada en un punto. En este caso no tenemos esa situación de que está equilibrada en un punto, sino que ahora está equilibrada en estos dos puntos. Entonces aquí uno se puede preguntar en dónde voy a sacar el momento. Como digo, en los ejercicios anteriores era fácil saber en dónde se producía el giro porque solamente había un punto de apoyo, era una situación así. Y entonces lo lógico era que esta tabla estuviera girando en este punto. Entonces era fácil determinar que el momento se tenía que sacar en el punto de apoyo. Pero en este caso, ¿cómo le hacemos? Bueno, en este caso, al tener estos dos puntos de apoyo, el momento se puede sacar en cualquiera de los dos en el que queramos. Entonces vamos a hacerlo, vamos a llamarle este extremo, extremo A, y este le vamos a llamar extremo B. Entonces vamos a sacar, por ejemplo, el momento aquí, en este punto. Entonces nos va a quedar sumatoria de momentos con respecto al punto A. Y nuevamente, antes hay que hacer las consideraciones. Ya saben, giro antihorario positivo, giro horario negativo y la fórmula de momento que es fuerza por distancia. Entonces ahora sí, nos quedaría entonces que si nosotros vamos a sacar momentos en el punto A, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esta persona está ejerciendo una fuerza ascendente en el extremo izquierdo. Aquí vamos a dibujar la fuerza FA. Y de igual manera, esta persona está ejerciendo una fuerza ascendente y le vamos a llamar FB. Entonces, si yo estoy sacando momentos en el punto A, la fuerza que ejerce la persona A no va a crear un momento alrededor del punto A, porque ya hemos dicho, para generar un momento necesitamos de un brazo de palanca, es decir, de una distancia, y como yo estoy aplicando la fuerza en el mismo punto en el cual yo estoy sacando el momento, pues no hay una distancia, no hay un brazo de palanca, por lo tanto FA no genera un momento alrededor del punto A. Entonces nos quedarían únicamente estas dos fuerzas, la del venado, el peso, y la fuerza que ejerce la persona en el extremo B. Entonces vamos a considerar primero los 800 newtons y nos quedaría entonces la fuerza, que son 800 newtons multiplicado por la distancia. Ya hemos dicho que de aquí a aquí eran 1.5 metros, entonces agregamos el 1.5 y falta determinar el signo. ¿Qué tipo de giro crearía esta fuerza alrededor del punto A? Pues crearía un giro en este sentido. Entonces esto va en un sentido horario, por lo tanto lo voy a colocar negativo. Entonces ahí tendríamos la primera parte de la ecuación. Ahora nos hace falta determinar entonces la fuerza o el giro, el momento que crearía la fuerza B. Entonces
vamos a analizar qué tipo de giro crearía la fuerza B alrededor del punto A. Pues crearía un giro en esta dirección, sería un giro antihorario, por lo tanto es positivo y aquí le vamos a poner más. Entonces nos quedaría la fuerza B, que desconocemos cuánto está cargando esta persona, multiplicado por su brazo de palanca. ¿Qué distancia hay del punto A al punto B? Hay una distancia de 4 metros, es lo que mide el poste. Y como se supone que esto está en equilibrio, es decir, esta persona no está girando alrededor de este punto, esto va totalmente en equilibrio, va horizontal, van caminando y esto se mantiene a una misma altura. Entonces se supone que esto está en equilibrio, no hay giros. Entonces por eso igualamos a 0. Y entonces nos queda una ecuación muy sencilla que podemos resolver para obtener la fuerza B. Aquí sería 800 por 1.5, esto es 1200, nos quedaría menos 1200 más 4 veces la fuerza B es igual a 0 y despejamos para FB. El 1200 que está restando pasaría al otro lado, pasa sumando, nos queda positivo, y el 4 que está multiplicando, la operación contraria es que pase dividiendo. 1200 entre 4, esto es 300. Entonces quiere decir que la fuerza que está ejerciendo la persona en el extremo B es solamente de 300 newtons. Entonces ahí tendríamos ya una parte de lo que nos preguntan: ¿qué fuerza ascendente necesita ejercer cada cazador? Bueno, ya sabemos lo que necesita ejercer el cazador B. Ahora, ¿cómo le hacemos para determinar lo que ejerce, la fuerza que ejerce el cazador A? Pues en este caso podemos hacer algo muy práctico, muy sencillo, y es combinar el tema de momentos con el tema de fuerzas. Entonces hay que recordar que también las fuerzas en este caso tienen que estar en equilibrio, es decir, este poste, no está ni elevándose ni está cayéndose, sino que se mantiene siempre a la misma altura. Entonces quiere decir que las fuerzas no se equilibran, tanto las fuerzas que están hacia arriba se están equilibrando con las fuerzas que van hacia abajo. Entonces las fuerzas también están en equilibrio y podríamos hacer lo siguiente: podríamos hacer sumatoria de fuerzas en Y, igualarlo a 0, porque como está en equilibrio, la suma total nos tiene que dar 0. Y entonces tenemos una fuerza, bueno, vamos a trabajar primero con esta. Tenemos una fuerza ascendente que no conocemos, pero le vamos a llamar FA. Luego tenemos una fuerza descendente que sí conocemos y por el hecho de que sea descendente le vamos a poner menos. Y tenemos otra fuerza ascendente que no conocíamos, pero que ya tenemos el dato, que son 300 newtons. Entonces aquí más 300. Todo esto está en equilibrio y por lo tanto nos tiene que dar 0. Menos 800 más 300 es menos 500. Menos 500. Y simplemente el 500 que está restando pasa al otro lado y nos quedaría que FA es igual a 500 newtons. Bueno, pues si se fijan, tiene bastante lógica que la persona en el extremo B cargue 300 y que la persona en el extremo A cargue 500, porque el venadito en total pues pesa 800 newtons. Entonces entre estos dos es lógico que tengan que cargar el peso del venado. Ahora, ¿por qué uno es más grande que el otro? Bueno, porque el venado está más cerca de la persona que está en el extremo A, por lo tanto tiene que cargar más del peso que la persona que está más alejada. ¿Cómo cargarían exactamente lo mismo? Pues que el venadito estuviera centrado aquí, que estuviera a los 2 metros de cualquier extremo. De esa manera estarían cargando 400 y 400 cada uno de los cazadores. Ahora, ¿es la única forma de obtener FA? No, no es la única forma. Podríamos, en lugar de haber hecho esto, de combinarlo con la sumatoria de fuerzas, podríamos volver a aplicar los momentos, pero como ahora que queremos conocer la fuerza en A, necesitaríamos aplicar el momento ahora en la fuerza o en el extremo B. Vamos a hacerlo para que vean cómo se haría. Si yo quiero ahora sacar sumatoria de momentos en el punto B, ¿qué pasaría? Pues que la fuerza B no me iba a generar un momento alrededor del punto B, porque carece de ¿cómo se llama? De brazo de palanca. Entonces no crearía un giro alrededor del punto B. Las únicas dos fuerzas que crearían un giro alrededor del punto B sería el peso del venado y la fuerza que está ejerciendo la persona en el extremo A. Entonces aquí nos quedarían 800 newtons. ¿Qué tipo de giro
crearía este peso alrededor de este punto? Pues crearía un giro en este sentido. Entonces esto es un giro antihorario, sería positivo. Nos quedarían 800 newtons por ¿cuál sería el brazo de palanca? ¿Qué distancia hay entre el extremo B y donde estamos aplicando la fuerza? Como todo esto, todo el poste mide 4 metros y del extremo A a este punto hay 1.5, lo que falta para completar 4 es 2.5. Entonces, por 2.5, y ahora nos quedaría tomar en cuenta la fuerza A. ¿Qué tipo de giro crearía el extremo A, la fuerza A, perdón, con respecto al punto B? Crearía un giro en este sentido. Es un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Sería horario y por lo tanto negativo. Entonces nos quedaría FA, que multiplica a su brazo de palanca, pues el brazo de palanca es la distancia de todo el poste, 4 metros. Y como debe estar en equilibrio, no debe haber un giro neto, no se está moviendo esto, lo igualamos a 0. Y pues nos queda una ecuación muy sencilla que podemos resolver. 800 por 2.5 serían, la mitad de 800 son 400, serían 2000. Nos quedaría 2000 menos 4 veces FA igual a 0. Esto que está restando lo pasamos al otro lado, pasaría sumando. Y el 4 que está multiplicando lo pasamos al otro lado, pasaría dividiendo. 2000 entre 4, eso es 500. Entonces nos quedaría que la fuerza A son 500 newtons. Y vemos que nos da exactamente el mismo resultado que obtuvimos mediante la aplicación de sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, por eso es mucho más recomendable combinar lo de los momentos, el tema de momentos, con el tema de fuerzas, porque llegamos a un mismo resultado, pero si se fijan aquí, se tuvo que hacer un poco más de procedimiento. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, esto simplemente fue para practicar lo de sumatoria de momentos. Y bueno, con esto tendríamos entonces resuelto el ejercicio 5.22. Espero que te haya sido útil, que le hayas entendido y te haya gustado. Si es así, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Saludos.